Ayer nos quedamos con el hecho de que David lloraba desconsoladamente porque Absalón fue muerto. Sus sentimientos paternos mezclados con los de su culpa le hacían aguardar la esperanza de verlo vivo y perdonarlo. Al no darse esto, David se olvidó que había afuera hombres fieles que habían expuesto su vida por él y por Israel y estaban preocupados, angustiados, contrariados. Así que Joab vino a donde estaba David y lo reprendió severamente, dice este capítulo. Absalón era un enemigo peligroso y David no quería entenderlo, o por lo menos no tenía la capacidad de reconocerlo. A Joab no le Quizás se le pasó un poco la mano al hablarle al rey desmedidamente, pero era necesario, porque no solo lo reprendió, sino que también le ordenó salir a agradecer a quienes lo habían defendido en la guerra contra los usurpadores. Y lo amenazó que si él no hacía eso, entonces él retiraría las tropas y lo dejaría desprotegido, y eso sería mucho más duro para el rey. Con esta ayudita entonces David salió y agradeció a todo el ejército por haberlo defendido, y las cosas ya cambiaron bastante. Hay ocasiones que es importante que como Joab alguien nos ayude a ver todas las cosas en su genuina dimensión. Con frecuencia el amor por los hijos nos enceguece tanto que no vemos la realidad tal como es. Duele decirlo, pero los padres deben aprender a dejar que los hijos cosechen el fruto de lo que han sembrado cuando nos dejan especialmente fuera de sus decisiones. Ellos forjarán su propio destino y con frecuencia lo harán sin pedir consejo alguno a sus progenitores. Bueno, el capítulo nos avanza describiendo que David inició el éxodo hacia Jerusalén, pero poco a poco. Él vio que las cosas estaban difíciles y confusas. Después de un movimiento disidente, la situación jamás queda igual. Hay gente indivisa y fiel al líder, pero también hay quienes que, unidos a un movimiento disidente, han demostrado que son indignos de confianza. El rey no sabe qué partido van a tomar estas personas, y estas personas tampoco saben qué actitud tomará David con ellos. El rey tenía el gran trabajo de unir a todos y generarse confianza mutua, y eso ya no iba a ser fácil. Sin embargo, el rey mandó a llamar a los de Judá porque no había representación de ellos en el grupo actual. Ofreció a Amasa el mando del ejército en lugar de Joab, sin duda porque no le gustó que le haya matado a su hijo y la reprensión que le dio después. Y así inició a unificar de nuevo al pueblo, pero afectó el corazón de otros como a Joab y a sus hermanos que, aunque imperfectos, habían sido leales a él. Con su ejemplo, el disidente Absalón enseñó a otros el mismo camino suyo. Seba se sentía disgustado de que el movimiento de Absalón haya quedado frustrado, y ante la indecisión de ir o no a donde estaba David, llegaron los de Judá primero, quienes le ayudaron a pasar el Jordán, y en su trayecto hasta Gilgal lo acompañaron. Después llegó Seba con los demás e inició una contienda contra los de Judá, dice el verso 41. Los de Judá se defendieron, y entonces unos a otros se acusaron, y las cosas no quedaron muy buenas, como lo veremos en el próximo capítulo. Seba ya llevaba intenciones desleales, como veremos el día de mañana, pero acá solamente dijo: nosotros tenemos 10 partes en el rey, y por eso también tenemos más derecho que vosotros sobre David. En otras palabras, ellos se consideraban mayoría, y por ser mayoría creían tener más derechos que los de Judá. Vemos en todo esto en verdad solamente secuelas de un cisma creado por Absalón. La unidad se quebró. Ahora ya no había confianza mutua entre las tribus. David tiene que esforzarse por unificar de nuevo el reino, pero las tribus ya no se mantendrán unidas del todo.
y eso afectará a la nación israelita. Y lo peor de todo es que la espada seguirá blandiéndose entre ellos y contra ellos mismos. Tristemente, a David le quedaba un trabajo arduo aún para eliminar el descontento causado por su hijo Absalón. Que Dios te bendiga.